Virtud de Carlos, pero nada, un tema muy interesante que te deja, como dijo Hernán, a mí me dejó preocupado, a mí también me dejó preocupado, pero que me parece que tenemos que seguir charlando. Y otra cosa de la que tenemos que seguir charlando es de cómo sigue esta suerte de veranito democrático que nos dejó la Cámara de Senadores la semana pasada, metiendo 5 leyes que son favorables, al menos por lo menos como entendemos nosotros, a las demandas populares, digo, jubilados, discapacitados, reparto de ATN en las provincias, reparto de los impuestos, digo, que se le ponen al combustible para mantener las rutas, y por supuesto rechazo del veto del dinero que tenían que mandar a Bahía Blanca. Digo, la verdad que fue un jueves, fue una derrota política, ¿no? Sí, para el gobierno sí fue una derrota política, más allá de lo que sucede de ahora en más, ¿no? No, por supuesto. Me parece que ahora se abre un juego diferente en la relación, yo diría, de la política cotidiana, ¿no? Entre el gobierno y la oposición. ¿Eso significa que el gobierno va a cambiar sus políticas públicas? No. No, de ninguna manera. No, la además, administración de los recursos tampoco. Además, mañana cuando venga Rulo... ¿Va a tener Rulo, consecuencias dentro del Estado? No lo creo. No, además mañana cuando venga Rulo, que hoy escribió una nota excelente en Página 12, yo los invito, es la nota central de Página, que cuenta cómo Caputo se puso verde por la falta de dólares. También va a explicar que, por ejemplo, hoy Milei se reunió con El Campo, que no sé si ustedes recuerdan, en uno de los grandes poderes de la nación, de gran movida en 2019, querían la cabeza de Cristina, y hoy les dijo ajo y agua, muchachos. No están en mis planes. En mis planes lo único que está es mantener el equilibrio fiscal. Y El Campo gasta. Por lo tanto, ustedes no están en mis planes. Digo, una cosa para mirar. Pero lo tenemos al diputado Aldo Leiva en el MIT. ¿Lo tenemos ya? Sí, buenísimo. Compañero Carlos Caramelo, Hernán Brienza, lo saludan desde un segundo. Bueno, Aldo Leiva es un diputado chaqueño. Excombatiente de Malvinas. Excombatiente de Malvinas, así es, excombatiente de Malvinas. Y fue intendente de General José San Martín durante 2003 a 2008 y 2009 a 2019. Digo, un hombre que tiene y además fue ministro de Desarrollo Social del Chaco. Compañero Leiva, ¿cómo estamos? Carlos Caramelo, Hernán Brienza los saludan desde La Patriada. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para vos, para Hernán, y un gusto poder charlar con ustedes. Y para nosotros también, un placer grande, Aldo, porque la verdad que te tenemos mucho cariño, mucha admiración, además, como admiramos a todos los excombatientes de Malvinas, por lo menos en mi caso, ¿no? Lo que fue realmente, nosotros que estamos en La Patriada sabemos que esa sí fue de verdad una patriada. Aldo, hubo como una especie de veranito democrático que incluso te diría que celebró, que sintió positivamente una parte importante de la población. Yo vi a los senadores al día siguiente caminando en una especie de acto público pidiendo la libertad de Cristina, con un acompañamiento popular alrededor de la Plaza del Congreso, digo, ninguna cosa, pero con un acompañamiento popular muy importante. La sociedad tuvo la sensación de que estaban pasando cosas que la favorecían, y de golpe hay como una especie de oscurecimiento porque se empieza a dudar de que esto dure más allá de este triunfo, y de que cuando llegue a diputados haya algunos compañeros no son compañeros de ninguna manera, algunos diputados que puedan hacerle el caldo gordo al presidente. ¿Cómo estás viviendo vos lo que supongo debe ser una cantidad de negociaciones de todo el día, ¿no? Bueno, primero, yo la verdad que el veranito
que vivimos por ahí, no lo siento de manera contundente, porque verdaderamente los cómplices de Milei, como lo he dicho desde el principio de esta gestión, que son varios de los gobernadores, sus diputados, senadores, bueno, hoy ven que la política de ajuste despiadada que diseñó y que ejecutó Milei desde el primer día está tocando su puerta. Claro. Estos son los cómplices que votaron la ley bases, que permitieron blindar el veto en su momento, los que también votaron las facultades delegadas, los que se callan cuando se habla de derogar el DNU 70. Entonces, me parece que esto que pasó la semana pasada tiene que ver básicamente con que empiezan a sentir que lo que decía Milei de hacer mierda a las provincias, bueno, se está llevando a la perfección. No dijeron nada por el fondo de incentivo docente, no dijeron nada por la paralización de la obra pública. Votaron a libro cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Creo que lo único saludable que hicieron en algún momento fue no avanzar con la designación de los jueces de la Corte por decreto, pero hoy, esto que sucedió la semana pasada, yo me temo que en los próximos días esta oscuridad se profundice por una serie de cuestiones, y no vaya a ser cosa que aparezca algún Cuader nuevamente, porque bueno, hay situaciones que la verdad a mí en lo personal no me llama la atención, porque conozco de la militancia política, conozco a quienes son capaces de sostener sus convicciones. Bueno, soy de los que creo en las convicciones, soy de los que creo que no debemos arriar nuestras banderas, soy de los que cree que debemos estar del lado que siempre debió estar el peronismo. Por eso no soporto por ahí cuando algunos bueno, hablan de la institucionalidad, de la gobernabilidad, y la gobernabilidad en realidad la genera el oficialismo, que es el responsable de generar políticas que favorezcan al pueblo argentino en su conjunto. Entonces por ahí me enerva mucho cuando algunos pseudos peronistas bueno, salen y tratan de justificar lo indefendible. Entonces, para hacer una síntesis de esta cuestión, bienvenido lo que pasó la semana pasada, pero creo que hacia adelante tenemos que estar pendientes de que esto no se oscurezca nuevamente, más allá de que soy pesimista de la misma manera que fui pesimista cuando se trataba la ley bases, cuando se trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque bueno, ahí aparecen diferentes tipos de situaciones, claro, desde la extorsión y también uno no lo puede mostrar, pero no tengo ninguna duda que a lo largo de este tiempo siempre funcionó no la motosierra, sino llenar los bolsillos de algunos para que cambien su posición. Claro. De todas maneras, hay anunciado, digo, lo que oscurece de alguna manera el panorama es porque hay anunciado una reunión, otra reunión, digamos, otra suerte de juntada de gobernadores en el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, y se supone que para continuar, digamos, con este tipo de acciones, veremos de alguna forma si eso además redunda en alguna conducta, yo no sé cómo decirlo, pero digo, en alguna conducta más correcta de parte de algunos diputados que ya han dejado muy claros los dedos pegados, ¿no? Bueno, yo me temo que en esa reunión salgan, como lo hacen siempre,
a decir que son opositores, y después algún diputado, algún senador de su espacio político le dolió la panza, se enfermó, le agarró fiebre, y bueno, y por arte de magia no aparecen para levantar su mano, o lo que es peor, algunos aparecen y se olvidan de lo que votaron originalmente y votan todo lo contrario. Esto es una moneda corriente que ha sucedido en los últimos tiempos en el ámbito del Congreso. A ver, lo voy a poner de esta manera. Es muy complejo exhibir ese tipo de actitudes. Digo, hay de alguna manera una especie de corporación de legisladores que evita que esas cuestiones de los que no llegan, de los que le duele la panza, de los que tienen una uña encarnada, de los que están pero justo se fueron al baño justo cuando se votaba, digo, queda muy, perdóname la expresión, digo, pero queda muy botón, digo, porque no hay libertario que no sea botón, pero digo, queda muy botón cuando uno tiene que decir, che, este compañero o esta señora o este señor que están además en las redes rasgándose la vestidura por qué sé yo, por la República, por el Estado de Derecho y por todo eso, y después levantan la mano así y dice, le voy a dar gobernabilidad. Bueno, yo en lo personal no me siento botón cuando expongo ese tipo de situaciones. De hecho, cuando se votó en diputado la ley bases, yo hablé de lo que se comentaba en los pasillos. Recuerdo perfectamente. Recordando, sí. Y después también... Recordanos aquellos comentarios. No, que en los pasillos había el comentario de que la ley bases al gobierno le iba a costar unos 5 millones de dólares. Al poco tiempo salta lo de Cuéllar y casualmente quien fue premio olímpico, que nos puso orgullosos a los argentinos, y bueno, hay toda una teoría de que los deportistas olímpicos son pulcros, que son solidarios, que defienden ideales. No ocurrió lo mismo tampoco con Camau Espíndola, claro, que llegó por nuestro espacio, bueno, se olvidó de las Olimpiadas y evidentemente le interesa más el profesionalismo, y el profesionalismo a veces tiene los dólares suficientes que no reciben los atletas olímpicos. Dicho sea de paso, hasta la beca le cortaron. Sí, entonces, ahí creo que como muestra basta un botón de estas cosas que suceden. Y después hay otros que, ni siquiera tiene que ver con las cuestiones de algún vuelto, pero que le tienen terror a las redes sociales, que, bueno, a veces una especie de intimidación que se efectúa, como nos tienen acostumbrados los libertarios. Sí. A veces tienen miedo, y bueno, también yo suelo decir que, bueno, si uno tiene miedo para defender las convicciones, los principios, el espacio donde está, y bueno, hay que dedicarse a otra cosa, muchachos, ¿no es cierto? Eso es así. Sí. Aldo, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te imaginás que sigue la discusión en ambas cámaras y la discusión en el terreno político? Yo he visto en las últimas semanas un endurecimiento en el discurso de algunos diputados o de algunos voceros del peronismo respecto de la relación con otros diputados o con incluso algunas figuras políticas del mileísmo. ¿Imaginás que esa táctica, que esa estrategia, primero, es una táctica o una estrategia o es algo que está más del orden del cansancio político de aquellos que llevan adelante esas nuevas formas de discusión y de debate público, incluso con gritos, con advertencia, ¿no? El callate vos gato, que no se había escuchado hasta ahora, ¿no? Digamos, de esta parte. Siempre se había escuchado barbaridades de la parte del oficialismo, pero no se habían escuchado ese tipo de respuestas, digo barbaridades entre comillas, ¿no? De los dirigentes del peronismo. ¿Crees que eso vino para quedarse? ¿Fue una expresión de un momento caliente de la política?
Yo diría, como decía el Chavo, las dos cosas. Por un lado, el cansancio de tanto agravio, de tanto ataque, de tantas descalificaciones, que eso directamente yo siempre lo hago responsable al presidente de la Nación. No hay que olvidarse que su discurso inaugural como presidente fue de espaldas al Congreso. Después habló de las ratas del Congreso, y eso se baja directamente a quienes lo representan a él en el Parlamento, donde la verdad que hay que tener sangre de pato muchas veces para no salirse de los carriles, porque el agravio, la descalificación fundamentalmente nuestras compañeras es enorme. Bueno, eso genera cansancio, y a su vez me parece que como hasta el momento a ellos le dio resultado ese tipo de cosas, lo siguen utilizando, y más aún cuando no tienen ningún tipo de argumento. Es muy difícil argumentar el ajuste a la salud pública, el desfinanciamiento para el tratamiento de los enfermos con cáncer, la falta de medicamentos para nuestros jubilados y jubiladas. Entonces es más fácil para ellos generar alguna agresión, algún grito para cualquiera de nosotros, y eso sin ninguna duda va generando una situación tensa, y ahora seguramente se va a hacer mucho más tensa de cara a las elecciones que tenemos, tanto en diciembre como en octubre. Pero bueno, yo soy de los que cree que no tenemos que bajar los brazos, que hay que redoblar el esfuerzo, que hay que dar el debate, y que tenemos que ser capaces de generar un espacio que sea creíble, y que la gente con su voto pueda decirle en el 2027, bueno, Milei, te mandamos a la casa. Yo creo profundamente en el pueblo argentino, y estoy confiado que todo lo que no seamos capaces de hacer los dirigentes, lo va a hacer la gente. Claro. Aldo, te tengo a mano y no puedo evitar preguntarte por un sucedido, decían los paisanos antiguamente, ¿no? Un sucedido. Llamativa la ausencia de Alfredo Capi Rodríguez el otro día en la bajada del presidente Milei a la inauguración de esa suerte de templo, suerte de donde templo, multiplican los pesos, se convierten en dólares. Sí, y le crece, y el dedo cortado a una señora cuando era niña le crece con la uña pintada, y además convierte en un anillo de plástico en un diamante. No, tiene todas, la verdad que tiene todas. No. Pero digo... No, a eso hay que agregarle que la gente pagaba 100.000 pesos por la ubicación VIP. Después había diferentes espacios que iban de 50.000 pesos a 20.000 pesos. Los que estaban más cerca de Milei pagaban 100.000 pesos. Eso se sabía en el Chaco, se sabe, pero bueno, también no nos sorprende porque es parte de otra manera de las coimas que generaron los libertarios. Claro, en el momento. Claro. Bueno, vieron que siempre dicen, no le cobramos por las audiencias con el presidente. Esta fue una audiencia masiva. Exacto. Y cada uno pagaba de acuerdo a su bolsillo. Y bueno, y la ausencia de Capi, claro, Rodríguez tiene que ver básicamente también con la disputa que está teniendo con Esdero, porque en el fondo, estas son las cosas que no se dicen, que era el objetivo del pastor Ledesma, era posicionar a su hijo como candidato a diputado o senador por La Libertad Avanza. Ese era el verdadero objetivo. Por eso fue excluido Capi, porque se suponía que, bueno, a partir de ahora, como era Capi el que sonaba como posible candidato, ahora quedaba relegado. Bueno, ahora va a ser seguramente una lucha entre lo divino. Claro, las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo y las fuerzas terrenas. Claro, no, pero Aldo, yo digo, a ver. Lo siguiente, que esto es muy importante transmitir. Sí. Por un lado, el pastor que convierte en dólares el peso, y por el otro lado, Capi que hace revivir a los muertos
para incorporarlo al padrón de La Libertad Avanza. De eso quería hablar. 21, hasta ahora me han aparecido 21 fichas truchas Deben de ser muchos afiliación. más, Deben ser más, ¿no? más. Sí, sí, sí. Esto es lo que ha mostrado el fiscal hasta ahora, digo. Sí. Yo creo que son muchas más. Lógicamente, el fiscal tiene que actuar en base a los conocimientos que le van llegando, pero lo que estamos en el ámbito de la política sabemos que seguramente deben haber mucho más, como hubo los retornos a la gente que ingresaba a trabajar, donde le descontaban por planilla. Esas planillas eran para pagar el alquiler, pero casualmente el local donde funciona La Libertad Avance era de Capi. Así que... Ahora, la pregunta es, ¿para qué? A ver, está complicado, digo, hay algunos de los que fueron inscriptos como afiliados a La Libertad Avanza ya han declarado que no se afiliaron. Hay un hombre, un artesano jubilado de la zona de Cerrito que dice que él fue peronista toda la vida y que se enteró porque fue a averiguar de las afiliaciones y le dijeron que estaba en La Libertad Avanza. Hay mucha gente que es analfabeta, que ha sido inscripta. Me decís que hay muertos también, que han aparecido DNI. Ahora, la pregunta es, ¿esto para qué se hace? ¿Para financiar para poner guita por abajo, para blanquear fondos de campaña? ¿Lo necesitan para que La Libertad Avance exista en el Chaco? ¿Cómo es eso? Contame. En el caso de las afiliaciones es para que el partido pueda tener la personería jurídica. Ajá. La legislación determina que hay que tener una determinada cantidad de afiliados para ser inscripto como partido en la provincia. Así que por eso es que agarran y meten lo que encuentran, y lo que por ahí seguramente pensaron que nunca lo iban a investigar. Y lo mismo ocurre con lo que dijo el pastor. Yo creo que él no dimensionó que estaba hablando en medios nacionales, porque todas estas cosas son moneda corriente y que a veces no toman la dimensión necesaria porque, bueno, es parte de lo que sucede en nuestro país en cuanto a la cobertura mediática de las acciones del gobierno nacional, provincial. En el caso de la provincia, el gobernador Esdero tiene pautas millonarias con medios nacionales al solo efecto de que no lo puedan criticar en determinadas cuestiones. Es el único sentido que se encuentra a poner tanta plata en medios nacionales. Claro. Bueno, Aldo, esto va a seguir y nosotros vamos a seguir, si vos querés y tenés ganas, vamos a seguir en contacto. Nos interesa mucho tu mirada y nos interesa, por supuesto, cómo avancen estas cuestiones, ¿no? Así que... Bueno, ganas me sobran, depende de ustedes. No, con todo gusto, Y agradecerle, ¿no es cierto?, la posibilidad de salir al aire. Al contrario. Estoy a disposición. Un fuerte abrazo para Carlos, para Hernán. Con Hernán hemos compartido algunas actividades. La verdad que me quedé muy pensando con su libro ¿Para qué sirvió el peronismo? Somos dos. Yo también. Sí. Somos tres los que nos quedamos pensando. No te hagas el vivo. Claro, exactamente. Pero bueno, para no polemizar, sino para responderle a Hernán, el peronismo, no tengo la menor duda, que no solamente sirvió, sino va a seguir sirviendo para las causas nacionales, populares, en defensa de lo nuestro. Es el desafío que tenemos y seguramente lo habremos de lograr. Fuerte abrazo, compañero. Un gusto, un placer grande charlar con vos. Abrazo a usted y a todo el equipo. Chao. Abrazo. Bueno. Tranqui. Vos, de alguna manera, tus preocupaciones Tuve una presentación muy linda ¿Sí? Sí, muy linda. No, digo, pero tus preocupaciones sobre el avance de esto no están ausentes de las preocupaciones de los diputados también. Sí. Que ven que no es tan fácil continuar con esa primaverita de la cual hablábamos. Sí, ¿no? Claro. Y que todavía el océano del gobierno, del oficialismo, maneja el clima, las formas y el tipo de hacer políticas públicas en Argentina. La manera, claro. Sí. La manera. Vamos a ir a una tanda, vamos a ir a